El puma tensó los músculos para lanzarse sobre el guerrero que se desangraba en el polvo, y Ayanna sintió que el mundo se detenía. Sus piernas le gritaban que corriera, pero sus manos ya habían recogido la primera piedra. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las montañas áridas del norte de México, donde el viento arrastra polvo rojo entre los cañones y el sol castiga sin piedad a quien ose desafiarlo, un hombre corría por su vida. Nahuel, guerrero de la tribu Apache de Sierra Madre, sentía cómo la sangre caliente le escurría por el costado mientras sus piernas amenazaban con ceder ante el esfuerzo. Detrás de él, los gritos de los cazadores rivales se desvanecían poco a poco entre las rocas, pero el daño ya estaba hecho. Una flecha le había atravesado el hombro izquierdo, otra le había rozado la pierna, dejando un surco profundo que ardía con cada paso. Nahuel apretó los dientes y siguió adelante, porque detenerse significaba morir, y él tenía una promesa que cumplir. Su aldea lo esperaba. Las mujeres, los ancianos, los niños que dependían de la carne que él traería para sobrevivir el invierno que se avecinaba. Había salido 3 días antes con la esperanza de cazar un venado grande, tal vez 2, si los espíritus del bosque se mostraban generosos. En cambio, encontró la emboscada de los hombres de Tlaxcala, cazadores que reclamaban aquellas tierras como propias y no toleraban la presencia de los apaches en sus dominios. El sol comenzaba a descender cuando Nahuel finalmente se detuvo, no porque quisiera, sino porque su cuerpo se negó a dar un paso más. Cayó de rodillas sobre la tierra seca, el polvo levantándose a su alrededor como un velo rojizo. La sangre que había intentado contener con su mano ahora formaba un charco oscuro bajo su cuerpo. «No aquí», murmuró para sí mismo, arrastrándose hacia una formación rocosa cercana. «No voy a morir aquí». Pero incluso, mientras pronunciaba esas palabras, sabía que las probabilidades estaban en su contra. Estaba a 2 jornadas de su aldea, sin agua, sin comida y con heridas que necesitaban atención urgente. El frío de la noche pronto caería sobre las montañas y en su estado no sobreviviría hasta el amanecer. Se recostó contra la roca, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Tenía 32 inviernos, era considerado uno de los mejores cazadores de su tribu, y sin embargo allí estaba, indefenso como un cervatillo recién nacido. La ironía no se le escapaba. Cerró los ojos por un momento, solo un momento, se dijo. Necesitaba reunir fuerzas para continuar, pero el agotamiento era más fuerte que su voluntad, y pronto el mundo a su alrededor comenzó a difuminarse. Fue el olor lo que lo despertó, un olor acre, salvaje, que activó cada instinto de supervivencia grabado en su sangre apache. Nahuel abrió los ojos de golpe y lo vio. A menos de 20 pasos de distancia, medio oculto entre los arbustos resecos, un puma lo observaba con ojos amarillos que brillaban como brasas en la penumbra del atardecer. El animal era grande, más grande que cualquiera que Nahuel hubiera visto antes. Su pelaje leonado se confundía con las rocas y la tierra, haciéndolo casi invisible hasta que decidía moverse. Y ahora se movía, lentamente, con la paciencia calculada de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Nahuel intentó incorporarse, pero el dolor en su hombro lo hizo gemir y caer de nuevo. Buscó a tientas su cuchillo, el único arma que le quedaba después de perder su arco durante la persecución. Sus dedos encontraron el mango de hueso, pero cuando intentó levantarlo, su brazo tembló violentamente. El puma se detuvo, ladeando la cabeza como si evaluara la situación. Podía oler la sangre, podía ver la debilidad. Para él, Nahuel no era un guerrero temido por sus enemigos, era simplemente carne. «Ven entonces», susurró Nahuel, obligándose a mantener el cuchillo en alto.
Si vas a matarme, no será sin pelea. El puma gruñó, un sonido bajo y gutural que resonó en el pecho de Nahuel como un presagio de muerte. Dio otro paso adelante, luego otro. Sus músculos se tensaron bajo la piel, preparándose para el salto final. Nahuel pensó en su madre, en cómo lloraría cuando supiera que no regresaría. Pensó en los niños de la aldea que se quedarían sin comer. Pensó en todas las cosas que nunca haría, todas las palabras que nunca diría. Y entonces, cuando el puma estaba a punto de lanzarse, un grito atravesó el aire del cañón. El grito era agudo, penetrante, tan inesperado que tanto el puma como Nahuel se quedaron paralizados por un instante. No era el aullido de un animal ni el llamado de un guerrero. Era la voz de una niña. «¡Fuera! ¡Vete de aquí!». Una piedra silbó por el aire y golpeó al puma en el costado. El animal retrocedió, más sorprendido que herido, girando la cabeza hacia la dirección del ataque. Nahuel, con el corazón latiendo salvajemente, siguió su mirada. Allí, de pie sobre una roca elevada a unos 30 pasos de distancia, había una niña pequeña. No tendría más de 7 años. Su cabello negro y largo volaba con el viento del atardecer y sus ojos oscuros brillaban con una ferocidad que desmentía su tamaño diminuto. Llevaba un vestido de piel de venado decorado con cuentas de colores y en sus manos sostenía otra piedra lista para lanzar. «¡Vete!», gritó de nuevo, su voz resonando entre las paredes del cañón. «¡Déjalo en paz!». El puma gruñó, mostrando sus colmillos amarillentos. Durante un momento terrible, Nahuel creyó que el animal cambiaría de objetivo y atacaría a la niña. Intentó gritar una advertencia, pero de su garganta solo salió un gemido ronco. La niña no esperó. Con una precisión sorprendente para alguien de su edad, lanzó la segunda piedra. Esta vez acertó en la cabeza del puma justo entre los ojos. El animal sacudió la cabeza, aturdido, y retrocedió varios pasos. «¡Eso es!». La niña ya tenía otra piedra en la mano. «¡Vete! No te tengo miedo». Pero Nahuel podía ver que mentía. Incluso desde la distancia notaba cómo le temblaban las piernas, cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. Estaba aterrorizada, y aún así no huía. El puma evaluó la situación. Su instinto le decía que la presa original estaba débil, casi muerta, pero esta nueva amenaza, aunque pequeña, era ruidosa e impredecible. Las piedras dolían, y en algún lugar de su cerebro primitivo, el animal registró que donde había una cría humana, usualmente había adultos cerca. Otra piedra golpeó el suelo junto a sus patas. El puma gruñó una última vez, un sonido lleno de frustración y hambre insatisfecha, y luego se dio la vuelta. Con movimientos fluidos, desapareció entre las rocas, su pelaje fundiéndose con las sombras del atardecer. Nahuel dejó escapar el aire que había estado conteniendo. El cuchillo cayó de sus dedos entumecidos mientras observaba cómo la niña bajaba de su roca con una agilidad impresionante. Corrió hacia él, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la tierra. «¿Estás bien?», preguntó arrodillándose a su lado. Sus ojos recorrieron las heridas con una mezcla de horror y determinación. «Estás sangrando mucho». «¿Quién eres?», logró preguntar Nahuel. «Me llamo Ayana», respondió ella ya rasgando una tira de tela de su propio vestido. «Hija de Tlacotzin, jefe de la aldea del Valle del Águila». Nahuel frunció el ceño, tratando de procesar la información a través de la niebla de dolor que envolvía su mente. El Valle del Águila. Había oído hablar de esa aldea. Estaba a mediodía de camino hacia el este, habitada por una tribu que, aunque no era enemiga de los apaches, tampoco era exactamente aliada. Mantenían una distancia cautelosa, como hacían la mayoría de las tribus en aquellas tierras peligrosas. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó mientras ella presionaba la tela contra su herida más grave. El dolor fue intenso,
pero Nahuel se mordió el labio para no gritar. Aiyana bajó la mirada y por primera vez su fachada de valentía mostró una grieta. Seguí a mi padre. Salió con los guerreros esta mañana a buscar rastros de los hombres de Tlaxcala. Dijeron que habían atacado a alguien cerca de aquí. No deberías haber venido. Lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con un parpadeo feroz. Pero tenía curiosidad, y ahora estoy perdida. Nahuel cerró los ojos. Una niña perdida en estas montañas, con la noche acercándose y un puma hambriento merodeando. La situación no podía ser peor. Escúchame, Aiyana, dijo, obligándose a mantener la voz firme. Necesitas encontrar a tu padre. Necesitas... No voy a dejarte aquí, lo interrumpió ella con una determinación que sorprendió al guerrero. El puma volverá, lo sé. Mi abuelo me enseñó sobre los pumas. Nunca abandonan una presa fácil. No soy una presa. Ahora mismo sí lo eres. La honestidad brutal de la niña arrancó una risa amarga de los labios de Nahuel. Tenía razón, por supuesto. En su estado actual era exactamente eso, una presa fácil. Aiyana terminó de vendar la herida del hombro con sorprendente habilidad para alguien de su edad. Luego se puso de pie y miró a su alrededor, evaluando el terreno con ojos que de repente parecían mucho mayores que sus 7 años. Hay una cueva cerca de aquí, dijo. La vi cuando seguía las huellas de mi padre. Si podemos llegar allí, estaremos más seguros. ¿Puedes ayudarme a caminar? Aiyana lo miró, evaluando su tamaño contra el suyo propio. Nahuel era un hombre grande, musculoso a pesar de las heridas. Ella era apenas una niña que probablemente no pesaba más que uno de sus brazos. «Puedo intentarlo», respondió finalmente. Y en ese momento, mientras el sol terminaba de hundirse detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Nahuel supo que su destino estaba ligado al de aquella niña valiente. Para bien o para mal, sobrevivirían juntos o morirían juntos. No había otra opción. El camino hacia la cueva fue una agonía que Nahuel no olvidaría jamás. Cada paso enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo maltratado y más de una vez estuvo a punto de desplomarse. Pero cada vez que sus rodillas amenazaban con ceder, sentía la pequeña mano de Aiyana apretando la suya y de algún modo encontraba la fuerza para dar otro paso. «Ya casi llegamos», repetía ella como un mantra, aunque Nahuel sospechaba que la niña no tenía idea de cuánto faltaba realmente. Solo un poco más. La luna había salido cuando finalmente alcanzaron la entrada de la cueva. Era más pequeña de lo que Nahuel había esperado. Apenas una hendidura en la roca lo suficientemente grande para que un hombre se arrastrara hacia adentro. Pero eso era bueno. Significaba que el puma no podría seguirlos fácilmente. «Entra primero», jadeó Nahuel, apoyándose contra la pared de roca. «Asegúrate de que no haya serpientes». Aiyana asintió y desapareció en la oscuridad. Nahuel la escuchó moverse adentro, sus pequeños pies arrastrándose sobre la piedra. Después de unos momentos que parecieron eternos, su voz emergió desde las sombras. «Está vacía y es más grande por dentro de lo que parece». Con un esfuerzo que le costó las últimas reservas de energía, Nahuel se arrastró hacia el interior. El dolor en su hombro era insoportable y tuvo que morderse el labio hasta hacerlo sangrar para no gritar. Pero finalmente lo logró, colapsando sobre el suelo frío de la cueva con un gemido de alivio. Aiyana ya estaba trabajando. Con la eficiencia de alguien que ha observado a los adultos de su tribu durante toda su corta vida, había reunido algunas ramas secas que encontró en la entrada y las había apilado en el centro de la cueva. «Necesitamos fuego», dijo, más para sí misma que para Nahuel. «El humo mantendrá alejados a los animales. ¿Sabes cómo encenderlo?»
La niña se mordió el labio inferior, una expresión de concentración que Nahuel encontró extrañamente conmovedora. Mi hermano mayor me enseñó, pero nunca lo he hecho sola. Yo te guiaré. Durante los siguientes minutos, Nahuel le dio instrucciones desde su posición en el suelo, mientras Aiyana frotaba 2 palos secos con toda la fuerza de sus pequeños brazos. El sudor le corría por la frente y más de una vez soltó un quejido de frustración cuando las chispas se negaban a aparecer. Pero no se rindió. Finalmente, una pequeña llama cobró vida entre las ramas. Aiyana soltó un grito de alegría y sopló suavemente, alimentando el fuego hasta que creció lo suficiente para iluminar las paredes de la cueva con un resplandor anaranjado. «Lo hiciste bien», dijo Nahuel, sintiendo cómo el calor comenzaba a penetrar en sus huesos helados. «Tu hermano estaría orgulloso». Aiyana sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando sus ojos cayeron sobre las vendas empapadas de sangre. «Necesitas más que fuego. Necesitas un curandero». «No hay curanderos aquí, pequeña. Entonces yo seré tu curandera». Antes de que Nahuel pudiera protestar, Aiyana se había acercado a él y comenzaba a examinar sus heridas con una seriedad que resultaba casi cómica en alguien tan joven. Sus dedos pequeños tocaron el borde de la herida del hombro y Nahuel tuvo que contener un siseo de dolor. «La flecha atravesó limpiamente», observó ella, repitiendo palabras que claramente había escuchado de otros. «Eso es bueno, significa que no hay punta rota adentro». «¿Cómo sabes eso?» «Mi madre es curandera, la he visto trabajar muchas veces». Aiyana se sentó sobre sus talones pensativa. «Necesitamos limpiar la herida y cerrarla, pero no tengo hilo ni aguja». «Hay otra manera». Nahuel se obligó a incorporarse un poco, apoyándose en su brazo bueno. «En mi bolsa, la que llevo en el cinturón, hay un pequeño cuchillo y un trozo de cuero». Aiyana encontró los objetos y se los mostró. El cuchillo era pequeño, con una hoja de obsidiana negra que brillaba a la luz del fuego. El cuero era una tira delgada, flexible. «¿Qué debo hacer?» Nahuel tomó aire profundamente. Lo que estaba a punto de pedirle a esta niña era cruel, pero no tenía otra opción. «Necesitas calentar la hoja en el fuego hasta que esté al rojo vivo. Luego la presionarás contra la herida». Los ojos de Aiyana se abrieron enormemente. «Eso te va a doler». «Sí, mucho. Pero si no lo hacemos, la herida se infectará y moriré de todos modos». La niña miró el cuchillo en sus manos, luego la herida, luego el rostro de Nahuel. Podía ver el conflicto en sus ojos, la batalla entre el miedo y la necesidad. Era demasiado para pedirle a alguien tan joven. «Puedo hacerlo yo mismo si...» «No». Aiyana levantó la barbilla con una determinación que Nahuel estaba empezando a reconocer. «Tú no puedes verte la herida. Yo sí. Yo lo haré». Sin esperar respuesta, colocó la hoja de obsidiana sobre las llamas. El fuego la envolvió, lamiendo el metal negro hasta que comenzó a brillar con un tono rojizo. Aiyana la observaba con una concentración absoluta, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una oración silenciosa. «¿Lista?», preguntó Nahuel, aunque la pregunta era más para él mismo. «Lista. Entonces hazlo, rápido, sin dudar». Aiyana retiró el cuchillo del fuego. Por un momento se quedó inmóvil y Nahuel temió que el coraje la abandonara en el último momento. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de él y vio algo que no esperaba ver en una niña de 7 años. Compasión mezclada con una fortaleza inquebrantable. «Lo siento», susurró ella, y presionó la hoja ardiente contra la herida. El grito de Nahuel resonó en las paredes de la cueva, un sonido animal de puro tormento. Su cuerpo se arqueó involuntariamente, cada músculo tensándose contra el dolor insoportable. El olor a carne quemada llenó el aire, mezclándose con el humo del fuego.
Aiyana no apartó el cuchillo. A pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas, mantuvo la hoja en su lugar durante los segundos más largos de su joven vida. Solo cuando Nahuel dejó de gritar y cayó hacia atrás, inconsciente, ella retiró el cuchillo y lo dejó caer al suelo. Sus manos temblaban violentamente. Todo su cuerpo temblaba. Pero cuando miró la herida, vio que el sangrado se había detenido. La piel estaba sellada, cauterizada por el calor. «Lo hice», susurró para sí misma, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo hice». Afuera, en algún lugar de la oscuridad, el aullido de un puma rompió el silencio de la noche. Nahuel despertó con el sabor metálico de la sangre en la boca y el recuerdo del dolor aún palpitando en cada fibra de su ser. La luz del amanecer se filtraba tenuemente por la entrada de la cueva, tiñendo las paredes de un gris pálido. El fuego se había reducido a brasas humeantes, pero aún emitía suficiente calor para mantener alejado el frío de la madrugada. Lo primero que vio fue a Aiyana. La niña estaba sentada junto a la entrada de la cueva, con las rodillas abrazadas contra el pecho y los ojos fijos en el exterior. No dormía. Probablemente no había dormido en toda la noche. En su mano derecha sostenía una piedra afilada, lista para lanzar ante cualquier amenaza. ¿Cuánto tiempo? La voz de Nahuel salió ronca, apenas un susurro. Aiyana giró la cabeza al escucharlo. Las ojeras oscuras bajo sus ojos delataban su agotamiento, pero su rostro se iluminó con alivio al verlo despierto. Toda la noche pensé que... Se detuvo, mordiéndose el labio. Pensé que no ibas a despertar. Nahuel intentó incorporarse, pero el dolor en su hombro lo hizo desistir. Se conformó con girar la cabeza para examinar la herida. La piel estaba enrojecida e hinchada alrededor de la quemadura, pero no había signos de infección. La niña había hecho un trabajo sorprendentemente bueno. «Me salvaste la vida», dijo, mirándola directamente a los ojos. «2 veces». Aiyana bajó la mirada, incómoda con el elogio. El puma volvió durante la noche. Lo escuché rondando afuera, pero no intentó entrar. El fuego lo mantuvo alejado. Y tu valentía. «No soy valiente». La confesión salió en un murmullo apenas audible. «Tuve mucho miedo. Todavía lo tengo». Nahuel estudió el rostro de la niña, viendo más allá de la máscara de determinación que había mantenido durante toda la noche. Vio el temblor en sus manos, las lágrimas secas en sus mejillas, el terror que aún acechaba en el fondo de sus ojos oscuros. Y sin embargo, ahí estaba, todavía vigilando, todavía protegiéndolo. «La valentía no es la ausencia de miedo, pequeña», dijo suavemente. «Es hacer lo que debe hacerse a pesar del miedo. Y tú has sido más valiente que muchos guerreros que he conocido». Aiyana no respondió, pero algo en su postura se relajó ligeramente, como si las palabras de Nahuel hubieran aflojado un nudo que llevaba apretado en el pecho. El sonido de voces distantes rompió el silencio del amanecer. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. Las voces venían del este, haciéndose más fuertes a medida que se acercaban. Nahuel no podía distinguir las palabras, pero reconoció el tono. Era el sonido de hombres buscando algo, o a alguien. «¡Es mi padre!». Aiyana se puso de pie de un salto, su rostro transformándose con esperanza y alivio. «Reconozco su voz». Antes de que Nahuel pudiera detenerla, la niña salió corriendo de la cueva hacia la luz del amanecer. Sus gritos de alegría resonaron entre las rocas mientras corría hacia el grupo de guerreros que descendía por la ladera de la montaña. «¡Padre! ¡Padre! ¡Estoy aquí!». Nahuel cerró los ojos, escuchando el reencuentro desde la distancia. Oyó el grito ahogado de un hombre, luego el sonido de pasos apresurados y finalmente los sollozos de alivio de un padre que había temido lo peor. Imaginó a Tlacotzin abrazando a su hija, aferrándose a ella como si temiera que fuera a desvanecerse.
Los sonidos se acercaron a la cueva. Nahuel se preparó mentalmente para lo que vendría. Estaba en territorio que no le pertenecía, herido e indefenso, a merced de una tribu con la que los suyos no tenían alianza. El jefe podría verlo como una amenaza, un enemigo, o simplemente como una molestia de la que deshacerse. La luz se oscureció cuando varias figuras bloquearon la entrada de la cueva. Nahuel abrió los ojos y se encontró mirando a un hombre alto y de rostro severo, con el cabello negro recogido en una trenza adornada con plumas de águila. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Aiyana, lo examinaban con una intensidad que habría resultado intimidante incluso en circunstancias normales. «Padre, él es Nahuel». La voz de Aiyana llegó desde algún lugar detrás del grupo de guerreros. Estaba herido. Un puma iba a atacarlo. Ya me contaste, hija». La voz de Tlacotzin era profunda, grave, cargada de una autoridad natural. No apartó los ojos de Nahuel mientras hablaba. «Espera afuera». «Pero, afuera, Aiyana». Los pasos de la niña se alejaron a regañadientes. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y preguntas no formuladas. Tlacotzin se agachó lentamente, acercándose hasta quedar a la altura de Nahuel. «Eres apache», dijo. No era una pregunta. «De la tribu de Sierra Madre. ¿Qué hacías en nuestras tierras?» Nahuel sostuvo la mirada del jefe sin vacilar. Mentir no serviría de nada y además no era su costumbre. «Cazaba. Mi aldea necesita carne para el invierno. Fui emboscado por hombres de Tlaxcala en el Paso del Norte». Tlacotzin frunció el ceño. «Los tlaxcaltecas se han vuelto más audaces últimamente. Han atacado a varios de nuestros cazadores también. Entonces tenemos un enemigo común». El jefe no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron las heridas de Nahuel, deteniéndose en la quemadura del hombro. Una expresión de sorpresa cruzó brevemente su rostro. «Mi hija hizo esto». «Sí, tiene 7 años. Lo sé». Nahuel hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «Jefe Tlacotzin, tu hija me salvó la vida cuando el puma estaba a punto de matarme. Luego me guió hasta esta cueva, encendió el fuego y cauterizó mi herida mientras yo estaba demasiado débil para hacerlo yo mismo. Hizo guardia toda la noche para asegurarse de que el puma no regresara». El rostro de Tlacotzin permaneció inmutable, pero algo cambió en sus ojos, un destello de orgullo paterno que intentaba ocultar tras su máscara de autoridad. «Aiyana siempre ha sido diferente», admitió finalmente. «Más curiosa que prudente, más valiente que sensata. Su madre dice que tiene el espíritu de un guerrero atrapado en el cuerpo de una niña. Su madre tiene razón». Tlacotzin se puso de pie lentamente, su decisión tomada. «Mis hombres te llevarán a nuestra aldea. Nuestra curandera atenderá tus heridas. Cuando estés recuperado, te escoltaremos de vuelta a tu territorio». Nahuel parpadeó, sorprendido por la generosidad inesperada. «¿Por qué?». El jefe lo miró por encima del hombro mientras se dirigía hacia la salida. «Porque mi hija arriesgó su vida para salvarte, y yo no voy a deshonrar su sacrificio dejándote morir en una cueva». La aldea del Valle del Águila se extendía a lo largo de una hondonada, protegida por colinas rocosas en 3 de sus lados. Entonces, un río angosto serpenteaba por el centro, proporcionando agua fresca y un murmullo constante que parecía arrullar a sus habitantes. Las viviendas, construidas con adobe y techos de palma seca, se agrupaban en semicírculos alrededor de una plaza central, donde ardía un fuego que nunca se apagaba. Nahuel fue transportado en una camilla improvisada con ramas y pieles de venado. El viaje desde la cueva había durado casi medio día, y para cuando llegaron, la fiebre había comenzado a apoderarse de su cuerpo,
Veía el mundo a través de una neblina espesa, los rostros difuminándose en manchas borrosas de color y sombra. Solo un rostro permanecía claro, el de Aiyana. La niña caminaba junto a la camilla, negándose a separarse de él a pesar de las protestas de su padre. De vez en cuando extendía la mano para tocar la frente de Nahuel, frunciendo el ceño ante el calor que emanaba de su piel. «La fiebre está subiendo», la escuchó decir a alguien. «Necesita a mi madre, ahora». Las siguientes horas fueron un torbellino de sensaciones fragmentadas. Manos que lo movían, voces que murmuraban en un dialecto que no comprendía del todo, el sabor amargo de infusiones que le obligaban a tragar. En algún momento abrió los ojos y vio a una mujer inclinada sobre él, sus rasgos tan similares a los de Aiyana que no podía ser otra que su madre. «Descansa, guerrero», dijo la mujer con voz suave pero firme. «Tu cuerpo necesita sanar». Nahuel quiso responder, pero la oscuridad lo reclamó antes de que pudiera formar las palabras. Los días siguientes pasaron en un ciclo interminable de sueño febril y breves momentos de lucidez. En sus sueños, el puma lo perseguía sin descanso a través de cañones infinitos, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. Pero cada vez que el animal estaba a punto de alcanzarlo, aparecía Aiyana, pequeña y feroz, lanzando piedras que se convertían en estrellas al tocar al felino. Fue al quinto día cuando la fiebre finalmente cedió. Nahuel despertó con la mente clara por primera vez desde que había llegado a la aldea. Estaba acostado sobre un lecho de pieles suaves, en una vivienda que olía a hierbas medicinales y humo de leña. La luz del atardecer se filtraba por una abertura en el techo, pintando franjas doradas sobre las paredes de adobe. «Por fin despiertas». Giró la cabeza y encontró a Aiyana sentada en el suelo junto a él, con las piernas cruzadas y un pequeño telar en las manos. Sus dedos trabajaban hábilmente, entrelazando hilos de colores en lo que parecía ser el comienzo de una pulsera. «¿Cuánto tiempo?» «5 días. Mi madre dijo que era normal. Tu cuerpo necesitaba descansar después de todo lo que pasaste». Aiyana dejó el telar a un lado y se acercó, examinando su rostro con ojos críticos. «El color te ha vuelto. Eso es bueno». Nahuel intentó incorporarse, y esta vez el dolor fue manejable. La herida del hombro seguía sensible, pero ya no ardía con la intensidad de antes. Alguien había cambiado las vendas por cataplasmas de hierbas que desprendían un aroma fresco y mentolado. «Tu madre es una curandera hábil», observó, tocando con cuidado el vendaje. «La mejor de la región. Vienen personas de otras aldeas solo para que los trate». Había orgullo evidente en la voz de Aiyana. «Ella dice que tu herida sanará bien, quedará una cicatriz, pero no perderás el uso del brazo». «¿Has estado aquí todo este tiempo?» Aiyana se encogió de hombros con una indiferencia que no engañaba a nadie. «Alguien tenía que vigilar que no te murieras mientras dormías». Nahuel no pudo evitar sonreír. En los pocos días que llevaba conociendo a esta niña, había aprendido a reconocer su manera de ocultar la preocupación tras una fachada de pragmatismo. Era un mecanismo de defensa sorprendentemente maduro para alguien tan joven. «Gracias, Aiyana, por todo». La niña apartó la mirada, incómoda como siempre, ante las expresiones de gratitud. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Número, lo que hiciste fue extraordinario y quiero que lo sepas». Antes de que pudiera responder, la cortina de la entrada se apartó y entró Tlacotzin. El jefe había cambiado sus ropas de viaje por vestimentas más formales. Una túnica de algodón blanco, decorada con bordados intrincados y un collar de jade que denotaba su rango. Sus ojos pasaron de su hija a Nahuel, evaluando la escena. «Veo que nuestro huésped ha despertado», dijo, su tono neutral, pero no hostil. «Padre».
Aiyana se puso de pie rápidamente, alisando su vestido con las manos. Estaba... Lo sé. Tlacotzin posó una mano sobre la cabeza de su hija con un gesto de afecto contenido. Ve a ayudar a tu madre con la cena. Necesito hablar con el guerrero apache a solas. Aiyana lanzó una mirada de preocupación a Nahuel antes de obedecer. Cuando la cortina cayó tras ella, el jefe tomó asiento en el lugar que la niña había dejado vacante. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Mi hija ha preguntado por ti cada día, dijo finalmente Tlacotzin. Cada mañana, cada tarde, cada noche, nunca la había visto tan preocupada por alguien fuera de la familia. Es una niña con un corazón extraordinario. Lo es. El jefe suspiró, y por un momento su máscara de autoridad se deslizó revelando al padre preocupado que había debajo. También es temeraria, impulsiva y demasiado curiosa para su propio bien. Cuando descubrí que había seguido a la partida de búsqueda, sacudió la cabeza. Pensé que mi corazón se detendría, pero la encontraron. Está a salvo. Gracias a ti, en parte. Tlacotzin lo miró directamente a los ojos. Mis hombres me contaron lo que vieron cuando llegaron a la cueva. Las cenizas del fuego, las vendas ensangrentadas, la herida cauterizada. No hace falta ser un sabio para entender lo que pasó allí. Nahuel asintió lentamente. Tu hija hizo lo que había que hacer. Sin ella, estaría muerto. Y sin ti, ella habría estado sola en esas montañas cuando cayó la noche. El puma que los acechaba no era el único peligro. El jefe se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay cosas que rondan esas cañadas después del anochecer, guerrero. Cosas que ni siquiera los hombres más valientes se atreven a enfrentar solos. Un escalofrío recorrió la espalda de Nahuel al recordar los sonidos que había escuchado durante su huida. Los aullidos distantes que no pertenecían a ningún animal que conociera. Le debo la vida a Aiyana, dijo con sinceridad. Y aparentemente, ella me debe la suya a mí. Eso crea un vínculo. Tlacotzin estudió su rostro por un largo momento, como si buscara algo en sus facciones. Lo que encontró pareció satisfacerlo, porque finalmente asintió. Sí, un vínculo. Y en estas tierras, los vínculos son lo único que nos mantiene vivos. Las semanas siguientes transformaron a Nahuel de huésped herido a miembro temporal de la comunidad. A medida que sus fuerzas regresaban, comenzó a participar en las actividades diarias de la aldea, primero con tareas sencillas y luego con responsabilidades más exigentes. Reparaba herramientas, ayudaba a curtir pieles y compartía técnicas de caza que los guerreros del Valle del Águila desconocían, pero era con Aiyana con quien pasaba la mayor parte de su tiempo libre. La niña lo había adoptado como una especie de proyecto personal, apareciendo cada mañana junto a su lecho con preguntas interminables sobre su tribu, sus costumbres, sus aventuras de caza. Nahuel respondía con paciencia, descubriendo que disfrutaba de su compañía más de lo que habría esperado. Había algo refrescante en la honestidad brutal de los niños, en su capacidad de ver el mundo sin los filtros que los adultos aprendían a construir. ¿Es verdad que los apaches pueden hablar con los lobos?, preguntó Aiyana una tarde mientras caminaban junto al río que atravesaba la aldea. Nahuel sonrió. ¿Quién te dijo eso? Tomás, el hijo del herrero, dice que su abuelo una vez vio a un apache convertirse en lobo durante la luna llena. Tomás tiene una imaginación muy activa. Aiyana frunció el ceño, claramente decepcionada. Entonces no es verdad. No de la manera que él describe. Nahuel se detuvo junto a la orilla, observando cómo el agua corría sobre las piedras lisas. Pero hay una conexión entre mi pueblo y los lobos. Los respetamos, los estudiamos, aprendemos de ellos.
Un buen cazador apache puede predecir el comportamiento de un lobo porque ha pasado años observándolo. Algunos dicen que es casi como si pudieran comunicarse. ¿Y tú puedes hacer eso? A veces, los animales hablan con sus cuerpos, con sus movimientos. Si prestas suficiente atención, puedes entender lo que dicen. Los ojos de Aiyana brillaron con interés. ¿Puedes enseñarme? Nahuel la miró, considerando la petición. En su tribu, ese tipo de conocimiento se transmitía de padre a hijo, de maestro a aprendiz. Compartirlo con alguien de fuera, especialmente una niña de otra tribu, habría sido impensable, pero Aiyana no era una extraña cualquiera. Le había salvado la vida, y más que eso, había demostrado poseer un espíritu que merecía ser nutrido. «Puedo enseñarte algunas cosas», dijo finalmente, «pero debes prometerme que las usarás con sabiduría». «Lo prometo», y así comenzaron las lecciones. Cada tarde, cuando el sol empezaba a descender y las sombras se alargaban sobre el valle, Nahuel llevaba a Aiyana a las afueras de la aldea. Le enseñaba a leer las huellas en la tierra, a distinguir entre el paso de un venado y el de un coyote, a identificar los senderos invisibles que los animales trazaban entre los matorrales. Le mostraba cómo moverse sin hacer ruido, cómo respirar con el viento para que su olor no la delatara, cómo quedarse tan quieta que los pájaros se posaban a su lado sin temor. Aiyana aprendía con una voracidad que sorprendía al guerrero. Absorbía cada enseñanza como la tierra seca absorbe la lluvia y practicaba incansablemente hasta dominar cada técnica. Tenía un talento natural que Nahuel rara vez había visto, incluso entre los niños de su propia tribu. «Tienes ojos de cazadora», le dijo una tarde, después de que ella identificara correctamente las huellas de un puma que había pasado por la zona días antes. «Ves lo que otros no ven». Aiyana sonrió, un gesto cada vez más frecuente en su rostro cuando estaba con él. «Mi padre dice que veo demasiado, que eso me meterá en problemas. Tu padre tiene razón, pero también es un don, depende de ti cómo lo uses». Las lecciones no pasaron desapercibidas para el resto de la aldea. Los ancianos murmuraban entre ellos, algunos con desaprobación, otros con curiosidad. Las madres observaban con ojos cautelosos cuando Aiyana regresaba al atardecer, cubierta de polvo y con ramitas en el cabello, hablando animadamente sobre lo que había aprendido ese día. Una noche, mientras Nahuel compartía la cena con la familia de Tlacotzin, la madre de Aiyana finalmente expresó lo que muchos pensaban. «Mi hija ha cambiado desde que llegaste», dijo Citlali, su voz neutral, pero sus ojos penetrantes. Era una mujer hermosa, con el mismo cabello negro azabache de su hija y una presencia que comandaba respeto sin necesidad de palabras. «Pasa más tiempo en el bosque que en la aldea. Habla de caza y rastreo como si fuera un guerrero». «Madre», comenzó Aiyana, pero una mirada de Citlali la silenció. «No es una crítica», continuó la curandera, sorprendiendo a todos. «Solo una observación. Mi hija siempre ha sido diferente. Siempre ha buscado algo que esta aldea no podía darle». Sus ojos se posaron en Nahuel. «Parece que lo ha encontrado». Tlacotzin, que había permanecido en silencio durante el intercambio, dejó su cuenco sobre la mesa. «El guerrero apache ha sido un buen huésped. Ha compartido conocimientos valiosos con nuestra gente, no solo con Aiyana. Los cazadores hablan bien de sus técnicas. Pero no puede quedarse para siempre», señaló Citlali suavemente. «Su tribu lo espera. Su vida está en otro lugar». El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades que nadie quería pronunciar. Nahuel había evitado pensar en su partida, en el momento inevitable en que tendría que dejar el Valle del Águila y regresar a Sierra Madre. Pero Citlali tenía razón. Su gente lo necesitaba. El invierno se acercaba y él había salido a cazar precisamente porque la aldea dependía de él.
Aiyana no dijo nada. Sus ojos permanecían fijos en su plato, pero Nahuel podía ver cómo sus pequeños hombros se habían tensado, cómo sus dedos apretaban el borde de la mesa con fuerza innecesaria. «Partiré cuando la luna llena llegue», dijo Nahuel finalmente, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Mis heridas están casi curadas. No sería honorable abusar más de su hospitalidad». «No es abuso», respondió Tlacotzin, «pero entiendo. Un hombre tiene obligaciones con su pueblo». Esa noche, después de que todos se retiraran a dormir, Nahuel salió de la vivienda que le habían asignado y caminó hasta el río. La luna, casi llena, se reflejaba en el agua como un ojo plateado que lo observaba desde las profundidades. Se sentó en la orilla, dejando que el sonido del agua calmara el torbellino de sus pensamientos. No escuchó los pasos que se acercaban, pero no se sorprendió cuando Aiyana se sentó a su lado. La niña había aprendido bien sus lecciones. Se movía casi sin hacer ruido. «No quiero que te vayas», susurró ella sin mirarlo. «Lo sé. ¿Volverás algún día?» Nahuel consideró la pregunta. Las distancias en estas tierras eran vastas, los peligros numerosos. Prometer algo que quizás no podría cumplir sería cruel. «No lo sé», admitió, «pero puedo prometerte algo más». «¿Qué?» «Que nunca te olvidaré, y que siempre que vea a un puma, pensaré en la niña valiente que me salvó la vida». Aiyana finalmente lo miró, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Eso no es suficiente». «Lo sé», repitió Nahuel, «pero a veces, pequeña guerrera, es todo lo que podemos ofrecer». La mañana de la partida de Nahuel amaneció gris, con nubes espesas que se arrastraban sobre las colinas como un presagio melancólico. El aire olía a lluvia cercana y el viento del norte traía consigo el primer aliento helado del invierno que se aproximaba. La aldea entera se había reunido en la plaza central para despedir al guerrero apache. En las semanas que había pasado entre ellos, Nahuel se había ganado el respeto de muchos. Los cazadores le estrechaban la mano con gratitud por las técnicas compartidas. Las mujeres le entregaban pequeños paquetes de comida para el viaje. Los ancianos inclinaban la cabeza en señal de reconocimiento. Tlacotzin esperaba junto a 3 de sus mejores guerreros, quienes escoltarían a Nahuel hasta el límite del territorio. Era un gesto de honor, una demostración de que el jefe consideraba al apache como algo más que un simple extranjero que había tropezado con su aldea. «El camino hasta Sierra Madre es largo y peligroso», dijo Tlacotzin, entregándole un arco nuevo y un carcaj lleno de flechas. «Esto te ayudará a llegar a salvo». Nahuel aceptó el regalo con una inclinación de cabeza. «Tu generosidad me honra, jefe Tlacotzin. Nunca olvidaré lo que tu pueblo ha hecho por mí. No olvides tampoco lo que tú has hecho por nosotros». Los ojos del jefe se desviaron brevemente hacia donde Aiyana permanecía de pie junto a su madre, el rostro pálido y los labios apretados en una línea tensa. «Mi hija está viva gracias a ti. Esa deuda no se paga con flechas». «No hay deuda. Ella me salvó primero, y tú la protegiste después. Así funciona el verdadero honor». Tlacotzin extendió la mano y Nahuel la tomó, sellando un pacto que iba más allá de las palabras. «Si alguna vez necesitas refugio, las puertas del Valle del Águila estarán abiertas para ti». Citlali se acercó entonces, sosteniendo un pequeño saco de cuero que colgó del cuello de Nahuel. «Hierbas medicinales», explicó, «por si tus heridas vuelven a abrirse durante el viaje. Y esto…» Sacó de entre sus ropas una pulsera tejida con hilos de colores brillantes. «Mi hija la hizo para ti. No quiso dártela ella misma». Nahuel tomó la pulsera, reconociendo el trabajo que había visto a Aiyana realizar durante sus días de convalecencia. Los colores eran los mismos de su tribu: rojo para la valentía, negro para la fuerza,
blanco para la pureza de espíritu. La niña había investigado, había preguntado, había querido crear algo significativo. «Gracias», murmuró, deslizando la pulsera en su muñeca. Finalmente, no pudo posponerlo más. Caminó hacia donde Aiyana esperaba, separada del resto de la multitud, como si hubiera construido un muro invisible a su alrededor. Sus ojos estaban secos, pero su barbilla temblaba ligeramente con el esfuerzo de contener las emociones. Nahuel se arrodilló frente a ella, quedando a su altura. «Pequeña guerrera». «No me llames así», susurró Aiyana. «Ya no me gusta ese nombre». «¿Por qué?» «Porque los guerreros no lloran, y yo quiero llorar». Nahuel sintió un nudo formarse en su garganta. «Los guerreros también lloran, Aiyana. Los más valientes lo hacen cuando el momento lo merece. Llorar no te hace débil, te hace humana». Una lágrima escapó por la mejilla de la niña, seguida rápidamente por otra. Pronto estaba sollozando abiertamente, su pequeño cuerpo sacudiéndose con cada respiración entrecortada. Nahuel la atrajo hacia sí, abrazándola con cuidado, sintiendo cómo ella se aferraba a su túnica, como si quisiera anclar su partida. «No quiero que te vayas», gimió contra su pecho. «¿Por qué tienes que irte?» «Porque mi pueblo me necesita, igual que el tuyo te necesita a ti. Pero yo te necesito más». Las palabras golpearon a Nahuel con una fuerza inesperada. En sus 32 años de vida, nunca había sido padre. Nunca había sentido la responsabilidad de guiar a un niño, de moldear un espíritu joven. Pero en las semanas que había pasado con Aiyana, algo había cambiado. Algo había crecido en su pecho que no sabía cómo nombrar. Se apartó ligeramente, tomando el rostro de la niña entre sus manos. Sus ojos se encontraron, oscuros contra oscuros, dos almas unidas por circunstancias extraordinarias. «Escúchame bien, Aiyana, porque solo lo diré una vez». Su voz era firme, pero gentil. «Tú tienes un don, un espíritu que no he visto en nadie de tu edad. Puedes hacer grandes cosas con tu vida, cosas que cambiarán el destino de tu pueblo. No quiero hacer grandes cosas, quiero que te quedes. Lo sé, pero a veces lo que queremos y lo que necesitamos son cosas diferentes». Le limpió las lágrimas con los pulgares. «Prométeme algo». «¿Qué?» «Que seguirás practicando todo lo que te enseñé, que no dejarás que nadie apague el fuego que llevas dentro, que serás valiente, no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando sea difícil». Aiyana sollozó una vez más, pero asintió lentamente. «Lo prometo. Y yo te prometo algo a cambio». Nahuel desató un cordón de cuero de su cuello, del que colgaba un colmillo de puma pulido hasta brillar. «Este fue el primer puma que cacé. Tenía 18 inviernos. Mi padre me dijo que mientras lo llevara, el espíritu del puma me protegería». Colocó el cordón alrededor del cuello de Aiyana. El colmillo descansó sobre su pecho, justo encima de su corazón. «Ahora te protegerá a ti, y cada vez que lo toques, recordarás que en algún lugar hay un guerrero apache que piensa en ti». Aiyana tocó el colmillo con dedos temblorosos, sus ojos muy abiertos. «Pero es tuyo, tu padre te lo dio, y ahora yo te lo doy a ti, porque tú también eres mi familia, Aiyana. Quizás no de sangre, pero sí de espíritu». El abrazo que siguió fue largo y silencioso. Nahuel memorizó cada detalle: el olor a hierbas de su cabello, el calor de su pequeño cuerpo, la fuerza sorprendente de sus brazos alrededor de su cuello. Sabía que este recuerdo tendría que durarle mucho tiempo, quizás toda la vida. Cuando finalmente se separaron, Nahuel se puso de pie y caminó hacia donde los guerreros lo esperaban. No miró atrás. No podía. Si lo hacía, sabía que no tendría la fuerza para seguir adelante. El grupo partió bajo el cielo gris, sus figuras haciéndose cada vez más pequeñas mientras ascendían por el sendero de la montaña.
Aiyana permaneció en la plaza mucho después de que todos los demás se hubieran dispersado, sus ojos fijos en el horizonte, una mano apretando el colmillo de puma contra su pecho. «Volverá», susurró para sí misma. «Tiene que volver». Pero el viento se llevó sus palabras y el cielo no ofreció respuesta. 3 años pasaron como el agua del río que atravesaba el Valle del Águila, a veces lenta y tranquila, otras veces turbulenta y feroz. Las estaciones se sucedieron unas a otras, trayendo lluvias de verano, heladas de invierno, florecimientos de primavera y cosechas de otoño. La aldea creció, cambió, se adaptó a los desafíos que cada año traía consigo, y Aiyana creció con ella. A sus 10 años, la niña que una vez había lanzado piedras a un puma se había transformado en algo que nadie esperaba. Su cuerpo se había estirado, perdiendo la redondez infantil para ganar una delgadez fibrosa que hablaba de horas pasadas corriendo por las montañas. Su cabello, siempre rebelde, ahora le llegaba hasta la cintura, trenzado con cintas que su madre le regalaba en cada cumpleaños. Pero lo más notable eran sus ojos. Seguían siendo del mismo tono oscuro de siempre, pero ahora guardaban una profundidad que inquietaba a quienes la miraban demasiado tiempo. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las colinas del este, Aiyana salía de la aldea en silencio. Practicaba las técnicas que Nahuel le había enseñado con una disciplina férrea, perfeccionando cada movimiento hasta que se convertía en parte de su naturaleza. Rastreaba animales por pura diversión, siguiendo sus huellas durante horas solo para observarlos desde la distancia antes de regresar. Los cazadores de la aldea habían comenzado a consultarla cuando no encontraban presas, y ella los guiaba con una seguridad que resultaba desconcertante en alguien tan joven. El colmillo de puma nunca abandonaba su cuello. «Sigues esperándolo», observó su madre una tarde, mientras ambas molían maíz en el patio de su casa. No era una pregunta. Aiyana no alzó la vista de su trabajo. «No sé de qué hablas. Cada vez que alguien llega de fuera, tus ojos buscan entre los rostros. Cada vez que un extranjero cruza nuestro territorio, preguntas de dónde viene». Citlali dejó de moler y miró a su hija con una mezcla de compasión y preocupación. «Han pasado 3 años, hija. Lo sé. Quizás no pueda volver. Quizás no está muerto». Aiyana finalmente levantó los ojos y el fuego en ellos hizo que su madre guardara silencio. «Lo sabría si estuviera muerto. Lo sentiría aquí». Se tocó el pecho, donde el colmillo descansaba contra su piel. «Él prometió que no me olvidaría, y yo prometí que seguiría practicando. Ninguno de los dos romperá su promesa». Citlali suspiró, reconociendo la terquedad que su hija había heredado de su padre. No tenía sentido discutir cuando Aiyana adoptaba ese tono. Era como intentar convencer a una montaña de que se moviera. Esa noche, mientras la familia cenaba alrededor del fuego, llegaron noticias que cambiarían todo. Un mensajero de una aldea vecina irrumpió en la plaza central, su caballo cubierto de espuma por el esfuerzo del galope. Tlacotzin salió a recibirlo, y pronto el murmullo de voces alarmadas se extendió por toda la comunidad. Aiyana, con la curiosidad que siempre la había caracterizado, se escabulló entre los adultos hasta quedar lo suficientemente cerca para escuchar. «Los hombres de Tlaxcala han formado una alianza con mercenarios del sur», jadeaba el mensajero, aún sin aliento. «Están atacando todas las aldeas de la región, queman los cultivos, roban el ganado, esclavizan a las mujeres y los niños». «¿Cuántos son?», preguntó Tlacotzin, su rostro convertido en piedra. 200, quizás más. Están bien armados. Tienen rifles que consiguieron de los comerciantes españoles». Un murmullo de terror recorrió la multitud. Rifles. Contra arcos y lanzas, los rifles eran una sentencia de muerte. «¿Hacia dónde se dirigen?». El mensajero tragó saliva.
Hacia aquí. Estarán en el Valle del Águila en 3 días, quizás menos si se mueven rápido. El caos que siguió fue contenido pero palpable. Los ancianos debatían sobre si huir o defender la aldea. Las madres abrazaban a sus hijos con desesperación. Los guerreros afilaban sus armas con expresiones sombrías, sabiendo que se enfrentaban a una batalla que probablemente no podrían ganar. Aiyana observaba todo desde las sombras, su mente trabajando a toda velocidad. 3 días, 200 hombres, rifles. Las probabilidades eran imposibles, necesitaban ayuda. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, la idea la golpeó. Sierra Madre. La tribu de Nahuel estaba a 2 días de viaje si alguien corría sin detenerse. Si los apaches aceptaban ayudar, si traían a sus guerreros, quizás, solo quizás, tendrían una oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, Aiyana se escabulló hacia su casa. Tomó su arco, el que había fabricado ella misma siguiendo las instrucciones que Nahuel le había dado años atrás. Llenó un morral con comida seca, una cantimplora de agua y las hierbas medicinales que su madre guardaba para emergencias. Se cambió las sandalias por mocasines resistentes y se ató el cabello en una trenza firme. Estaba a punto de salir cuando una voz la detuvo. ¿A dónde crees que vas? Aiyana se giró lentamente. Su hermano mayor, Tenoch, de 16 años, la observaba desde el umbral con los brazos cruzados. Había heredado la complexión robusta de su padre y su misma expresión impenetrable. A buscar ayuda. ¿Ayuda de quién? De los espíritus del bosque, de los apaches de Sierra Madre. Tenoch se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego sacudió la cabeza con incredulidad. «Estás loca. Sierra Madre está a 2 días de aquí. Los tlaxcaltecas llegarán en 3. Aunque por algún milagro llegaras, ¿qué te hace pensar que los apaches nos ayudarían?» «Nahuel, el guerrero que estuvo aquí hace 3 años?» Tenoch soltó una risa amarga. «Aiyana, ni siquiera sabes si sigue vivo». «Está vivo». Su voz no dejaba espacio para la duda. «Y vendrá. Si se lo pido, vendrá». Los hermanos se miraron fijamente, un duelo silencioso de voluntades. Tenoch conocía a su hermana mejor que nadie. Sabía que cuando se le metía algo en la cabeza, no había fuerza en el mundo capaz de detenerla. Pero esto era diferente. Esto era suicida. Padre nunca lo permitirá. Por eso no le pediré permiso. Aiyana pasó junto a su hermano y salió a la noche. La luna brillaba llena sobre el valle, iluminando el sendero que ascendía hacia las montañas del norte. Comenzó a correr. Detrás de ella, escuchó los pasos de Tenoch siguiéndola. «Si vas a hacer esta locura», gruñó él, alcanzándola, «al menos no lo harás sola». Por primera vez en días, Aiyana sonrió. Corrieron durante toda la noche, deteniéndose solo cuando sus piernas amenazaban con ceder. El terreno era traicionero en la oscuridad, raíces ocultas, piedras sueltas, pendientes empinadas que exigían manos y pies para escalarlas. Pero Aiyana conocía estas montañas mejor que nadie. Había pasado 3 años explorándolas, memorizando cada sendero, cada atajo, cada refugio natural donde podían descansar brevemente antes de continuar. Tenoch la seguía en silencio, impresionado a su pesar por la resistencia de su hermana menor. Siempre la había considerado una niña extraña, demasiado obstinada para su propio bien, demasiado fascinada con cosas que no correspondían a una mujer. Pero viéndola ahora, guiándolo a través de la oscuridad con la seguridad de un cazador experimentado, comenzaba a entender que quizás había subestimado lo que ella se había convertido. El amanecer los encontró en un paso elevado entre 2 picos gemelos. Desde allí podían ver el territorio que se extendía hacia el norte. Valles profundos, ríos serpenteantes, bosques de pinos que se perdían en la distancia. En algún lugar de aquella inmensidad estaba Sierra Madre. En algún lugar estaba Nahuel.
Necesitamos descansar, jadeó Tenoch, dejándose caer sobre una roca plana. Al menos 1 hora. 1/2 hora, respondió Aiyana, aunque ella también sentía el agotamiento tirando de cada músculo de su cuerpo. No podemos perder tiempo. Comieron en silencio, masticando el maíz seco y la carne ahumada que habían traído. El sol ascendía lentamente, calentando sus cuerpos entumecidos por el frío de la noche. A su alrededor, los pájaros comenzaban a cantar, ajenos al drama humano que se desarrollaba bajo sus alas. ¿Cómo sabrás dónde encontrarlo?, preguntó Tenoch finalmente. Sierra Madre es grande. Podría haber varias aldeas. Aiyana tocó el colmillo que colgaba de su cuello. Lo sabré. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Reanudaron la marcha cuando el sol estaba apenas sobre las montañas del este. El terreno se volvió más difícil a medida que avanzaban hacia el norte, con cañones profundos que debían rodear y ríos crecidos que debían vadear. En varias ocasiones, Tenoch sugirió rutas alternativas, pero Aiyana insistía en seguir su instinto, guiada por algo que no podía explicar con palabras. Fue a media tarde del segundo día cuando encontraron las primeras señales. Aiyana se detuvo abruptamente, alzando una mano para silenciar a su hermano. Sus ojos escaneaban el suelo, leyendo las marcas que otros habrían pasado por alto, huellas de mocasines diferentes a las de su tribu, ramas rotas a una altura específica, un trozo de tela enganchado en un arbusto espinoso. «Alguien pasó por aquí», susurró, «hace menos de un día. ¿Amigos o enemigos?» Aiyana examinó las huellas más de cerca. Los pasos son ligeros, espaciados uniformemente. Cazadores, probablemente, no guerreros en marcha de guerra. Tenoch la miró con una mezcla de asombro y respeto. «¿Cómo sabes todo eso?» «Nahuel me enseñó». Se incorporó señalando hacia el noroeste. «Fueron en esa dirección. Si los seguimos, nos llevarán a su aldea». Avanzaron con más cautela ahora, conscientes de que estaban entrando en territorio desconocido. Las sombras del atardecer comenzaban a alargarse cuando escucharon el sonido que Aiyana había estado esperando. Voces humanas, el crepitar de un fuego, el ladrido distante de un perro. «Quédate aquí», ordenó a su hermano, comenzando a avanzar sola. «Ni hablar. Tenoch, si aparecemos los dos juntos, podrían pensar que somos una amenaza. Déjame ir primero. Si algo sale mal, corre de vuelta a la aldea y advierte a padre». La lógica era irrefutable, aunque a Tenoch no le gustaba. Asintió a regañadientes y se ocultó entre los arbustos mientras Aiyana continuaba adelante. La aldea apache era más pequeña que la suya, pero estaba mejor defendida. Se asentaba en una meseta natural rodeada por acantilados en 3 de sus lados, con un único sendero de acceso que podía ser vigilado fácilmente. Las viviendas eran diferentes también, estructuras cónicas cubiertas de pieles en lugar de paredes de adobe. Aiyana apenas había dado 10 pasos fuera de la línea de árboles cuando una flecha silbó junto a su oreja, clavándose en un tronco a centímetros de su cabeza. ¡Alto! Una voz áspera resonó desde algún lugar a su derecha. «Identifícate o la próxima no fallará». Aiyana alzó las manos lentamente, mostrando que no portaba armas. «Mi nombre es Aiyana, hija de Tlacotzin, jefe del Valle del Águila. Busco al guerrero Nahuel». El silencio que siguió fue tenso. Luego, desde las sombras, emergieron 3 hombres con arcos tensados, sus rostros pintados con líneas negras y rojas que les daban una apariencia feroz. Se acercaron con cautela, rodeándola como lobos, evaluando a una presa. «¿Cómo conoces ese nombre?», preguntó el mayor de ellos, un hombre de cabello entrecano y cicatriz profunda en la mejilla. «Él estuvo en mi aldea hace 3 años. Yo le salvé la vida y él salvó la mía». Los guerreros intercambiaron miradas. El de la cicatriz frunció el ceño, estudiándola con más atención.
Sus ojos cayeron sobre el colmillo que colgaba de su cuello y algo cambió en su expresión. ¿De dónde sacaste eso? Nahuel me lo dio, el día que partió de mi aldea. Otro silencio. Luego, el guerrero bajó su arco y les hizo una señal a los demás para que hicieran lo mismo. Sígueme. La guiaron a través de la aldea, pasando entre viviendas donde mujeres y niños se asomaban con curiosidad. Aiyana mantuvo la cabeza alta, consciente de que cada paso que daba estaba siendo observado y juzgado. Finalmente, se detuvieron frente a una estructura más grande que las demás, decorada con pieles de puma y plumas de águila. El guerrero de la cicatriz desapareció en el interior. Pasaron varios minutos que parecieron eternos. Luego, la cortina de la entrada se apartó, y allí estaba él. Nahuel había cambiado en 3 años. Su cabello era más largo, recogido ahora en múltiples trenzas adornadas con cuentas de hueso. Nuevas cicatrices marcaban sus brazos, testimonios de batallas que Aiyana solo podía imaginar. Pero sus ojos, esos ojos oscuros que ella recordaba con perfecta claridad, seguían siendo los mismos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Nahuel la miraba como si viera un fantasma, su expresión transformándose de incredulidad a asombro, a algo que Aiyana no pudo identificar. Aiyana. Su voz era apenas un susurro. Ella sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No había tiempo para emociones, no todavía. «Necesito tu ayuda», dijo, su voz firme a pesar del temblor en su corazón. «Mi pueblo va a morir si no vienes». Nahuel descendió los escalones que lo separaban de ella, acercándose hasta quedar a solo un paso de distancia. Su mano se extendió, tocando el colmillo que colgaba de su cuello, el mismo que él le había dado años atrás. «Cuéntame todo», dijo, y Aiyana lo hizo. Nahuel escuchó en silencio mientras Aiyana relataba todo. La alianza de los tlaxcaltecas con los mercenarios del sur, los rifles españoles, las aldeas quemadas, el tiempo que se agotaba como arena entre los dedos. Su rostro permaneció impasible durante toda la narración, pero sus ojos se oscurecían con cada detalle, como nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. Cuando ella terminó, el silencio se extendió entre ellos. Alrededor, los guerreros apaches que habían escuchado intercambiaban miradas graves. Todos sabían lo que significaba enfrentarse a hombres armados con rifles. Todos habían perdido a alguien en batallas similares. 200 hombres, murmuró Nahuel finalmente, con armas de fuego. Lo sé. Aiyana sostuvo su mirada sin vacilar. Sé que estoy pidiendo lo imposible, pero no tenía a nadie más a quien acudir. ¿Cuántos guerreros tiene tu padre? 40, quizás 50, si contamos a los ancianos que aún pueden pelear. No es suficiente. Por eso estoy aquí. Nahuel se volvió hacia el guerrero de la cicatriz, quien había permanecido cerca durante toda la conversación. Chato, convoca al consejo, ahora. La reunión se celebró en la estructura central de la aldea, alrededor de un fuego que crepitaba con una intensidad que parecía reflejar la urgencia del momento. Los ancianos ocuparon los lugares de honor, sus rostros arrugados iluminados por las llamas. Los guerreros más jóvenes formaban un semicírculo detrás de ellos, algunos con expresiones de escepticismo, otros con curiosidad. Aiyana fue invitada a sentarse junto a Nahuel, un honor que no pasó desapercibido para nadie. Tenoch, quien había sido escoltado a la aldea poco después de que su hermana entrara, permanecía de pie junto a la entrada, observando todo con ojos cautelosos. Nahuel habló primero, exponiendo la situación con la claridad de un estratega experimentado. Describió la amenaza, analizó las probabilidades, presentó los riesgos de intervenir. Cuando terminó, el anciano más viejo del consejo tomó la palabra. ¿Por qué deberíamos arriesgar las vidas de nuestros guerreros por una tribu que no es la nuestra?
Su voz era rasposa como piedras frotándose entre sí. No tenemos alianza con el Valle del Águila. No les debemos nada. Con respeto, abuelo, respondió Nahuel, inclinando la cabeza. Les debemos todo. Hace 3 años, cuando caí herido en sus tierras, pudieron haberme dejado morir. En cambio, me acogieron, curaron mis heridas y me devolvieron la vida. Y esta niña, señaló a Aiyana, esta niña arriesgó su vida para salvarme cuando un puma estaba a punto de devorarme. Tenía 7 años. Un murmullo recorrió la asamblea. Varios ojos se volvieron hacia Aiyana, evaluándola con nueva consideración. Además, continuó Nahuel, los tlaxcaltecas no se detendrán en el Valle del Águila. Una vez que lo destruyan, buscarán nuevas conquistas. ¿Cuánto tiempo creen que pasará antes de que sus ojos se vuelvan hacia Sierra Madre? El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades incómodas que nadie quería admitir. El anciano que había hablado antes intercambió miradas con los demás miembros del consejo. Finalmente, asintió lentamente. El joven Nahuel habla con sabiduría. Si permitimos que nuestros vecinos caigan hoy, mañana seremos nosotros quienes ardan. Se volvió hacia los guerreros reunidos. ¿Quién está dispuesto a luchar? Uno por uno, los hombres dieron un paso adelante. 20, 30, 40 guerreros levantaron sus armas en señal de compromiso. Nahuel sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo al ver a su pueblo responder al llamado. Partiremos al amanecer, anunció. Cabalgaremos duro y llegaremos al Valle del Águila antes de que los tlaxcaltecas lo hagan. Esa noche, mientras la aldea se preparaba para la batalla, Aiyana se sentó junto al fuego principal con Nahuel a su lado. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros, creando un mundo de luz y oscuridad que parecía reflejar la incertidumbre del futuro. Gracias, dijo ella suavemente, por escucharme, por convencerlos. No me agradezcas todavía. Nahuel miraba las llamas con expresión pensativa. La batalla será dura, muchos morirán de ambos lados. Lo sé. ¿Tienes miedo? Aiyana tocó el colmillo que colgaba de su cuello, sintiendo su peso familiar contra su pecho. Sí, pero el miedo no me detendrá. Nunca lo ha hecho. Nahuel la miró entonces, realmente la miró, viendo en ella no a la niña que había salvado su vida hace 3 años, sino a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Había fuego en sus ojos, el mismo fuego que había visto aquella tarde cuando ella lanzó piedras a un puma para protegerlo. Pero ahora ese fuego estaba templado por la experiencia, refinado por años de práctica y disciplina. Has crecido mucho, pequeña guerrera. Ya no soy tan pequeña. No, admitió él con una sonrisa. No lo eres. El viaje de regreso fue más rápido que la ida. Los guerreros apaches cabalgaban con la eficiencia de hombres acostumbrados a moverse en silencio y con velocidad. Aiyana y Tenoch compartían un caballo, guiando al grupo por los atajos que ella había memorizado durante años de exploración. Llegaron al Valle del Águila con el sol del mediodía, apenas horas antes de que los exploradores reportaran la aproximación del ejército enemigo. Tlacotzin, cuyo rostro había envejecido 1 década en los 2 días de ausencia de sus hijos, recibió a los apaches con una mezcla de asombro y gratitud que no pudo expresar con palabras. Pensé que te había perdido, le dijo a Aiyana, abrazándola con una fuerza que casi le cortó la respiración. Cuando descubrí que te habías ido, tenía que hacerlo, padre. Era la única manera. Tlacotzin miró a Nahuel, quien esperaba respetuosamente a unos pasos de distancia. Los 2 hombres se estudiaron mutuamente, reconociendo en el otro a un igual. Parece que mi hija tiene el don de salvar vidas, dijo el jefe finalmente, y de arrastrar a otros a sus locuras. Es un don que agradezco cada día, respondió Nahuel. Sin ella, yo no estaría aquí. La batalla llegó con el atardecer.
Los tlaxcaltecas y sus mercenarios avanzaron confiados, esperando encontrar una aldea indefensa y presa del pánico. En cambio, encontraron una resistencia feroz. Los guerreros del Valle del Águila y los apaches de Sierra Madre lucharon hombro con hombro, combinando sus tácticas en una danza mortal que tomó al enemigo por sorpresa. Los rifles eran devastadores, pero en el terreno irregular del valle, los arqueros tenían la ventaja. Aiyana, apostada en una colina junto a otros tiradores, disparaba flechas con una precisión que hacía honor a las enseñanzas de Nahuel. Cada proyectil encontraba su objetivo, cada disparo cobraba una vida enemiga. La batalla duró hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente terminó, los tlaxcaltecas se retiraban en desorden, dejando atrás a casi la mitad de sus hombres. El Valle del Águila había sobrevivido, pero el costo fue alto. Muchos guerreros de ambas tribus cayeron defendiendo la aldea. Tenoch fue herido en el brazo, aunque sobreviviría. Chato, el guerrero de la cicatriz que había capturado a Aiyana, murió protegiendo a un grupo de niños que intentaban huir hacia las cuevas. En los días que siguieron, mientras los heridos sanaban y los muertos eran honrados, algo nuevo comenzó a tomar forma entre las dos tribus. Los ancianos se reunieron, no como extraños cautelosos, sino como aliados forjados en el fuego de la batalla. Se firmaron acuerdos, se intercambiaron promesas, se sentaron las bases de una alianza que perduraría por generaciones. Y en el centro de todo ello, dos figuras permanecían juntas. Nahuel y Aiyana caminaban junto al río que atravesaba la aldea, el mismo río donde ella había esperado su regreso durante 3 largos años. El sol del atardecer pintaba el agua de oro y carmesí, creando un espejo que reflejaba un mundo transformado. ¿Te quedarás?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. No puedo abandonar a mi pueblo, respondió Nahuel, pero tampoco puedo abandonarte a ti, no otra vez. Entonces, él se detuvo, volviéndose para mirarla directamente. Las cosas han cambiado, Aiyana. Nuestras tribus son aliadas ahora. El camino entre el Valle del Águila y Sierra Madre ya no es el camino de un extraño. ¿Qué significa eso? Significa que volveré, cada luna nueva, cada vez que pueda, y cuando seas mayor, cuando estés lista. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Si lo deseas, habrá un lugar para ti en Sierra Madre, no como visitante, como familia. Aiyana sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante años había soñado con este momento, con las palabras que él pronunciaría, y ahora que finalmente llegaban, no sabía cómo responder. «¿Y si no quiero esperar?», susurró. Nahuel sonrió, esa sonrisa rara que ella había aprendido a atesorar. «Entonces no esperaremos, pero lo haremos bien, con el permiso de tu padre, con la bendición de nuestros pueblos. Mi padre te debe la vida de toda la aldea. No se atreverá a negarte nada. Aún así, le preguntaré, porque tú mereces ese respeto, Aiyana. Mereces que todo se haga con honor». Ella asintió, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía. «Entonces esperaré», dijo, «pero no mucho». «No mucho», prometió él, y mientras el sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo de colores que ningún artista podría capturar, dos almas que el destino había unido en las circunstancias más improbables, finalmente encontraron su camino hacia casa. Porque algunos vínculos no pueden romperse, algunos lazos trascienden la sangre, la tribu, la distancia, y a veces, solo a veces, una niña pequeña que lanza piedras a un puma puede cambiar el destino de pueblos enteros. El colmillo de puma brillaba contra el pecho de Aiyana mientras caminaba junto a Nahuel hacia el fuego central de la aldea, donde ambas tribus celebraban juntas por primera vez.
Y en ese brillo, en ese símbolo de coraje y sacrificio, estaba escrita toda la historia de cómo el miedo se convierte en valentía, cómo los extraños se convierten en familia y cómo el amor, en todas sus formas, puede vencer incluso a la muerte misma.